Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 3 del 1 al 6, luego del 14 al 22. Yo, Juan, oí al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. Y así continúa esta carta, esta visión de Juan. Coabeko ya es huella que lleva la yeya o imiave. Iñande, chachán la cola de iñande yara jamba europea. ¿Y por qué no nos hemos comportado bien? Ustedes, dice, piensan que están bien, pero sin embargo, tus obras me muestran que estás muerto. Queridos amigos, esto es para los inteligentes, es decir, para un cristiano que hace su examen de conciencia, que mira su realidad. Sé que muchas veces ella se lo lleva de otra terminología apocalíptica. Ella lleva, porque la RV la sella se lo lleva pareja, upea y se ya plaza lleva. Da ya popona y la llana en y mirémonos más justamente de un aspecto social, de un aspecto religioso, de un aspecto político, de un aspecto educacional, de un aspecto económico, y en fin, de cualquiera de los aspectos que nosotros miramos, queridos hermanos, muchas veces nos falta tanto. Y por eso dice, tú afirmas, piensas que vives aparentemente, pero en realidad estás muerto. Por lo tanto, permanece alerta y reanima. Permanece alerta y reanima para que puedas vivir nuevamente según lo que el Señor pide. Pero ¿verdad? Dice, algunos aún continúan con la vestidura blanca. Y eso es importante porque eso nos ayudará. Es el resto de Israel que nos ayudará para que podamos caminar aún hacia el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.